makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. México vive capturado por el mito de la meritocracia. Esta idea de que echándole ganas uno se supera en la vida, de que trabajando duro uno se vuelve rico y de que el cambio está en uno mismo. La realidad es que somos un país con movilidad social muy baja, que prácticamente garantizan que si naces rico, vas a morir rico, independientemente de que no tengas las cualidades necesarias para ser exitoso. Y por otro lado, que si naces pobre, vas a morir pobre, independientemente de que le eches ganas, trabajes duro, seas inteligente y tengas demás características positivas. En México este discurso meritocrático sirve intereses de élite. ¿Por qué? Porque asigna el fracaso o el éxito de las personas en sus capacidades individuales y no en factores sistémicos. ¿Por qué? Porque lo que no quieren hacer es cambiar el sistema, quieren mantener el status quo. Pero temo decirles que los datos no les dan la razón. En México, por ejemplo, de acuerdo a un estudio del año pasado del Foro Económico Mundial, una institución que no es de izquierda bajo ningún estándar de la imaginación, muestra que México tiene uno de los niveles de movilidad social pues más bajos entre los 82 países que midió este estudio. México salió en el ranking número 58. ¿Quién dominó este estudio? Los países nórdicos, los países que tienen estados de bienestar comprensivos, que tienen niveles de recaudación de impuestos hasta de 50% de su Producto Interno Bruto, que dan apoyos a los pobres, que dan apoyos a los desempleados, básicamente que aplican políticas de bienestar, estas mismas políticas que en México tanto se tachan como comunistas, socialistas, que nos van a convertir en Venezuela. Pero ahí tienen, estudio del Foro Económico Mundial, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia. ¿Y qué pasa con países que tienen un mito de meritocracia? Por ejemplo, el sueño americano. Pues Estados Unidos, para estándares de países desarrollados, le va bastante mal, lugar 27. Y este no es el primer estudio que revela que Estados Unidos, aún considerando que su discurso hipercapitalista, hipermeritocrático, este país que tiene justamente ese mito americano como parte de su psicología nacional, pues le va muy mal. O sea, si realmente quieres lograr el sueño americano, lo más probable es que lo logres en Dinamarca, no en Estados Unidos. También lo que los enemigos del bienestar, los que promocionan esta idea de la meritocracia, olvidan que incluso por los estándares más capitalistas, estos países nórdicos les va muy bien. Noruega, Islandia y Suecia, por ejemplo, tienen un índice de multimillonarios más altos que Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso? Si son políticas que supuestamente desincentivan la competencia, el, la creación de empresarios. ¿No se supone que cuando un Estado gasta en ninis, en desempleados, ¿qué no se supone que el incentivo hace un incentivo que no trabajen? Ese es el mito que nos quieren vender. Y gran parte de nuestra comentocracia liberal, digo liberal entre comillas porque es una comentocracia de derecha, que no ha salido del closet ideológico,
pues repite este mito. Y no hay mejor ejemplo que un tuit de Pablo Magluf, periodista, que va así: esto es lo que no ven los enemigos de la meritocracia y el echaleganismo. Y pone un meme que muestra 3 deportistas. Muestran lo que vemos, su éxito, pero lo que no vemos son todos los factores que llevaron ese éxito: deseo, pasión, enfoque, esfuerzo, entrenamiento, fracaso, trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas. Tal vez para un contexto deportivo es adecuado esta analogía, creo que, pero para usar esto como para describir el éxito y fracaso en otros aspectos de la vida, particularmente el económico, pues creo que no es muy adecuado. Este tweet aparentemente causó cierta controversia, lo cual hizo que Pablo escribiera un artículo en la revista Etcétera llamado Apología del echaleganismo. Y el punto de este video es: vamos a leer este artículo y criticarlo, porque creo que este artículo excede el límite de ridículo que uno podría esperar en la gente que defiende el concepto de la meritocracia y el echaleganismo. Así que vamos a leerlo. La semana pasada compartí una caricatura echaleganista en Twitter, consciente de que era una provocación. O sea, aquí empieza o admitiendo que es un troll en Twitter, o haciendo lo que mucha gente hace cuando tuitea algo que es serio y recibe crítica, después quiere hacerlo pasar como que no es serio. En inglés se le llama shitposting. Entonces, o es troll o está shitposteando. Uno de los dos. Los usual suspects, o sea, los chairos, no tardaron en salir a vaciar sus estadísticas. Qué feo debatir con estadísticas. ¿Quién hace eso? Peor aún, los chairos, estadísticas chairas. Les recuerdo que los datos que acabo de poner del Fondo Económico, el Foro Económico Mundial no es un instituto chairo. O sea, son los que organizan la conferencia anual en Davos, que reúne a todos los principales multimillonarios del mundo. Más bien, sí, hay una institución neoliberal más representativa que el Foro Económico Mundial. Bueno, no sé si exista. Bueno, seguimos. Y recordarme que para la mayoría de los pobrecitos indefensos mexicanitos, ojo la soberbia y la arrogancia con la que se refiere a su propia gente. La vida es bien difícil, y a descalificarme diciendo que mis logros se deben a que soy un hombre blanco, heteropatriarcal, neocolonial, falocentrista de la Ciudad de México con la mesa puesta, aunque no sepan nada de mi historia. Pues aquí no está hablando de su historia, no podemos saber cuál es su historia. Tengo entendido que creo que Pablo estudió en el TEC de Monterrey, posteriormente estudió en Australia, así que con un apellido como Magluf en México, no naciste en un barrio popular de Chimalhuacán. Eso te lo absolutamente garantizo. Puede que me equivoque, pero creo que si eso fuera el caso, nos describiría su historia en este artículo, cosa que no hace. Pero no quiero implicar que él sea de la élite mexicana, de ninguna manera, ni decir que su éxito no se debe a su esfuerzo. Seguro estudió bastante para su título de periodista, pero el hecho es de que él ya empezó con ciertas condiciones de vida muy favorables y más favorables que la mayoría de los mexicanos. Repito, eso no te hace élite. El estándar de élite no es ser hijo de Carlos Slim, ¿no? Simplemente el hecho de que tú creciste en un ambiente ya con tus necesidades básicas cubiertas y con la oportunidad de estudiar en el extranjero y asociarte en un entorno socioeconómico donde hay gente que te puede ayudar, porque en México
Somos un país donde los compadrazgos muchas veces determinan tu éxito en la vida. Y si estás en un estrato socioeconómico con gente que ya está posicionada, pues te puede jalar y puedes llegar a ser exitoso. O si tienes un apellido ya reconocido, hablo de ti, León Krause. Pero bueno, seguimos. La clásica anulación tribal e identitaria, que es la peor enemiga del individuo libre porque se desentiende de la peculiaridad de cada trayectoria. Este es un lenguaje, y vemos en el primer párrafo, un lenguaje esencialmente anti-woke, anti este discurso que se le describe como woke, o en México, chairo, ¿no? De que las políticas de identidad más bien son contraproducentes, que no hay que hablar de racismo, no hay que hablar de clasismo, no hay que tachar a la gente de esta manera. Tenemos que hablar de individuos, no de razas, no de clases sociales. Repito, este es un discurso de élites porque no quieren atender asuntos estructurales, sistémicos. Y es un discurso que se escucha mucho en el mundo anglosajón, en el ecosistema del alt-right. Esto bien podría haber sido dicho por Ben Shapiro, por Jordan Peterson, Dave Rubin, Candace Owens y demás, que son de cierta manera como que el ecosistema intelectual de la extrema derecha en Estados Unidos ahorita. Y este es el mismo lenguaje, el mismo mensaje que quieren dar. Candace Owens, por ejemplo, siendo mujer negra, jamás admite que hay racismo estructural, más bien es problemas de familias, etcétera, de individuos, de cultura, pero jamás ataca el sistema, jamás admite que hay racismo estructural en Estados Unidos. Y es el mismo lenguaje que estamos viendo aquí. Seguimos. La evidencia estadística en México contra el llamado echaleganismo es abrumadora. La conozco muy bien. Trabajé 6 años en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, un think tank dedicado a estudiar la movilidad social en México. Más sé las cifras de memoria. 76 de cada 100 mexicanos que nacen en pobreza no logran superarla en toda su vida. Solo 4 de 100 mexicanos que nacen en el quintil más bajo logran llegar al más alto. Esto es increíble. En el segundo párrafo de su artículo ya destruyó su propia hipótesis. Esto es lo más cercano a suicidio intelectual que he visto. No estás cuestionando los datos, más bien estás admitiendo que son ciertos. Entonces, si estás admitiendo que son ciertos, estás enseñándonos el grado de estancamiento social que hay. El hecho de que 3 de 4 mexicanos pobres nunca salen de la pobreza. Pues ya con eso, ¿cómo te atreves a seguir defendiendo el echaleganismo? Pero bueno, seguimos. El diagnóstico es claro. En México echarle ganas puede no ser, para la mayoría no lo será, suficiente. En pocas palabras, ni todos los pobres lo son por flojos, ni todos los ricos lo son por trabajadores. Muy por el contrario, México es un país donde la cuna puede determinar, estadísticamente lo hace, más que el esfuerzo. Imperan lazos de sangre y compadrazgos sobre méritos. A todas luces, una injusticia. Llevamos 3 párrafos y 2 de ellos destruyen su argumento inicial. No sé, yo si estuviera escribiendo un artículo a favor del echaleganismo, de la meritocracia, no haría esto, no empezaría proporcionando los datos y argumentando que efectivamente hay muy poca movilidad social en México. Porque de otra forma, ¿cómo defiendes esta idea? Pero vamos a seguir viendo cómo la defiende. En aquellas épocas también usaba y repetía irreflexivamente las cifras y consignas de los más prominentes desigualdólogos y anti-echaleganistas de mi país. Órale.
Em, Esto me recuerda mucho a una frase de Steven Pinker, que también es otro famoso em, pues defensor liberal en el mundo intelectual anglosajón, que describe a los progresistas como progresofóbicos, porque supuestamente están en contra del progreso. Pero bueno, seguimos. Me sumergí en la gran industria académica del resentimiento, esa encargada de victimizar a los pobres y recetarles un redentor limosnero que empareje las injusticias. 2 puntos aquí. 1. El hablar de que hay una industria académica del resentimiento ignora que también existe una industria del anti-resentimiento. Y esa industria es muchísimo más poderosa y mucho más rica que la del resentimiento. Porque si bien organizaciones como el Centro Espinosa Iglesias o como Oxfam o demás think tanks trabajando sobre temas de movilidad, desigualdad, pobreza, todo requieren fondos, eso es cierto. Los think tanks requieren fondos, no producen artículos de consumo o servicios de consumo, no son consultorías. Lo sé por experiencia, yo trabajé en un think tank bastante famoso llamado Chatham House en Londres. Y pues, ¿qué creen? Los salarios no son geniales, aún siendo uno de los think tanks más famosos del mundo. No son fenomenales porque estos think tanks que se dedican a hacer investigación independiente, les cuesta conseguir los recursos. En cambio, si quieres hacerte rico en el mundo de los think tanks, trabaja para un think tank libertario o libermercadista. Trabaja para el Cato, o para el American Enterprise Institute, o el Adam Smith Institute, o el Institute of Economic Affairs. Todos estos reciben millones de dólares y millones de libras de fuentes que no revelan, pero lo poco que se sabe que generalmente son donantes multimillonarios, también libertarios, muchos extremistas, y eso sí pagan bien. O sea, la industria del anti-resentimiento está muy, muy bien financiada. En cambio, la industria del resentimiento, como él le llama, pues se las tiene que matar ahí para conseguir dinero. Y no es fácil, lo sé, te digo, porque trabajé en uno. El segundo punto, y esto es un reto que te tengo, Pablo. Enséñame, por favor, un artículo académico o un artículo de think tank, una investigación más bien académica o de think tank sobre pobreza, sobre desigualdad, sobre movilidad social, cuya conclusión sea recetarles un redentor limosnero. Una sola investigación. Quiero que me enseñes una, donde concluyen que lo que se necesita es un demagogo populista. ¿Ok? Una. Ese es mi reto. Y voy a poner este video, te voy a taguear en Twitter para que no tengas excusa de no ver este video y no aceptar este reto. Sin embargo, poco a poco los reconocí como voceros de la envidia, del jacobinismo y del desagravio, pregoneros del rencor que depositaron su prestigio en un demagogo parroquial como López Obrador, el mayor generador de pobreza del último siglo. Mira, no estoy aquí para defender a López Obrador ni sus políticas económicas, de las cuales yo, aun siendo de izquierda, creo que han sido muy malas. Pero decir que ha sido el mayor generador de pobreza del último siglo olvida que la crisis económica del año pasado no fue causada por López Obrador, fue causada por un virus, como al igual que en muchos otros países que sufrieron caídas de su Producto Interno Bruto de hasta doble dígito, y muchos países que de hecho manejaron muy bien la emergencia sanitaria y aún así su economía sufrió bastante y generó desempleo, generó pobreza. Entonces, una cosa es que López Obrador haya sido el presidente durante la pandemia, pero otra cosa es que él haya causado esa pobreza. Y esto lo digo siendo muy crítico de la falta de apoyos que López Obrador le dio a los trabajadores de este país.
porque en muchos otros países, tanto países ricos como también países latinos, dieron mucho más apoyo que este gobierno. Y eso fue terrible. Más para un gobierno de izquierda. O sea que ni en un momento de emergencia nos pudimos escapar de la austeridad republicana. Eso estuvo muy mal y lo reconozco. Pero decir que López Obrador generó esta crisis y generó la pobreza causada por esta crisis, que si bien no tenemos muchos datos, pero cuando los tengamos vamos a ver que seguramente fue una crisis social bastante fuerte. Pero bueno, como toda la comentocracia liberal, todo lo malo en este país causado por López Obrador. Éramos Noruega antes de 2018. Mi desconfianza creció más cuando caí en cuenta de que buena parte de nuestros académicos enemigos del mérito habían logrado estudiar en las más prestigiosas universidades del mundo, gracias a su esfuerzo, becados por gobiernos neoliberales, y habían regresado a México a traicionar a la democracia, a las clases medias y a los más pobres. Ahora resulta que todos los investigadores y académicos que tocan temas de pobreza, de desigualdad, de movilidad social, son traidores a la democracia. Háganme el favor. Este es el lenguaje de autoritarios. Este es el lenguaje que usan fascistas para separar a los que están a su favor con todos los que no están. Y esos son enemigos del Estado, enemigos de la patria. Ese es el mismo lenguaje de autoritarios de izquierda también. Ese es el lenguaje de Hugo Chávez. Y ese es el lenguaje de López Obrador, que él tanto critica por ser demagogo populista, pero que aquí en este artículo Pablo está usando exactamente el mismo lenguaje, la misma retórica. Ellos contra nosotros. Y esto es ridículo. Y esto es más ridículo en que está criticando a sus propios colegas, ex colegas, más bien, que los tache de hipócritas. Y les voy a decir algo. Sí, efectivamente, los que lograron, muchos de los que trabajan en think tanks como estos, es gente que estudió afuera, tuvo sus títulos afuera, algunos fueron becados, algunos tal vez no, y vienen, y me incluyo yo, porque yo también tengo un posgrado en el extranjero. Me incluyo también en este grupo socioeconómico, que sí, efectivamente, pues no venimos del quintil más bajo. O sea, más bien venimos de una situación relativamente acomodada para estándares mexicanos, una clase media alta, que supongo que es de la misma clase que salió Pablo. No son de la élite, porque la élite en México no siente la necesidad de educarse, ya tienen todo en bandeja de plata, no necesitan más que licenciatura, no salen a estudiar, esa no es la élite. Pero efectivamente, yo lo digo, los compañeros mexicanos que tuve cuando yo estudié en Londres, la mayoría era gente pudiente, ya venían de un estrato relativamente acomodado, y si bien, pues es el esfuerzo de cada uno obtener nuestros títulos o de trabajar después de nuestros títulos, ya venimos de una sociedad, de una situación donde por beneficios de familia, demás, ya teníamos la manera de estudiar afuera. Y esto aparentemente para Pablo los hace ser hipócritas. Esto es ridículo. Y repito, esto es lenguaje de autoritarios, tanto de derecha como de izquierda. Decir que alguien que no está de acuerdo contigo es un traidor a la democracia, y que tenga el descaro de escribirlo así en un artículo, pues dice todo lo que uno tiene que saber de alguien como Pablo Magluf. Seguimos. Me pregunté entonces cómo había sido que los países más avanzados de Occidente, países como Holanda, Reino Unido, Alemania, lograron salir de la pobreza. ¿Tuvieron una abundancia por mano de la providencia?
Una mirada cercana a la historia revela que son las virtudes de una sociedad y no su entorno las que generan riqueza, es decir, que son las ideas las que proporcionan el bienestar. Esas ideas que florecieron en la Europa del siglo XVI, que Deirdre McCloskey llamó las virtudes burguesas, y que son las 4 virtudes clásicas de Atenas: coraje, prudencia, templanza y justicia, aunadas a las 3 virtudes cristianas: esperanza, fe y amor. No veo por qué esas 3 virtudes son específicas al cristianismo, pero bueno, creo que aquí ya estamos entrando también en territorio de cultura y valores judeocristianas que también repite el alt-right y el alt-right en Estados Unidos. Podría bien salir de la boca de Ben Shapiro. Estas virtudes y valores se traducen en términos modernos en arrojo, emprendimiento, esfuerzo, individualismo, inventiva, solidaridad, disciplina, trabajo y cooperación. Ok. Tengo muchos problemas con esto. Para empezar, el hecho de que pues, se está usando una sola fuente, McCloskey, para construir una visión o más bien una explicación del desarrollo europeo precapitalista y preindustrial. Y le recuerdo a Pablo que hay una cantidad de literatura de historia económica. Lo sé porque me he leído bastante yo. De muchos diferentes áreas de economía. Los institucionalistas han escrito mucho sobre esto. Gente como Douglas North, Darren Acemoglu. Hay enorme literatura de los institucionalistas sobre las causas del desarrollo del Occidente. Y en ningún momento creo que lo atribuyen principalmente a virtudes burguesas. También hay, pues, literatura marxista. Y bueno, ahorita les voy a decir algo un poco chistoso, pero primero les voy a explicar qué está mal en esta idea, por qué está mal empleando esta idea de virtudes burguesas, que repito, no tiene mucho respaldo empírico. De hecho, las críticas que se le han hecho a McCloskey es de que lo que principalmente ha hecho ha sido tratar de desmentir todas las demás teorías que hay sobre el desarrollo del Occidente, para posteriormente concluir que si no fueron ninguna de esas otras, entonces es la mía. Y esa es una lógica que usan, por ejemplo, los creacionistas cuando debaten la religión. Tratan de encontrar fallas en la evolución, por ejemplo, o en otras teorías del Big Bang, etc. Y si encuentran una cosita que está mal o cuestionable, según ellos, ya se desmintieron y por default la Biblia es correcta. Entonces, esa es la crítica que se le ha hecho a McCloskey sobre esto, porque no ha defendido su idea realmente con pruebas. Pero este es el problema. No sé si Pablo realmente no entendió muy bien lo que leyó. Y la idea de que existen virtudes burguesas es de que en Europa, previo al capitalismo y previo a la industrialización, cierto estrato de la sociedad, la burguesía, que es una clase intermedia, o sea, no son las élites, ni tampoco son el proletariado, pero existía ya una clase burguesa que efectivamente tenía ciertas ideas muy progresistas para su tiempo, ideas y cultura y valores que propiciaron emprendimiento, competencia, etcétera, que iban en contra de lo que en ese entonces las élites mercantilistas y políticas querían. Y eso desató el crecimiento posterior que llevó al capitalismo y a la revolución industrial. Ahora, lo más curioso y lo que me da risa es de que hay alguien que está de acuerdo con esto, y fue Marx. Marx dijo que inicialmente tenía que haber una revolución burguesa para desatar el capitalismo. Posteriormente, el capitalismo fracasaría y habría una revolución proletaria. Así que felicidades, Pablo, eres marxista. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero bueno, también hay muchas otras razones por las cuales llegamos al punto de que existieran estas virtudes burguesas, o más bien para que existiera esta clase burguesa que posteriormente pudiera desatar el capitalismo.
Y algunas razones, Marx, por ejemplo, habló de la acumulación primitiva, que es la idea de que ya previo a la revolución industrial, previo al capitalismo, ya se había acumulado capital a raíz de la explotación de las propias sociedades capitalistas, el Reino Unido, Holanda, como también la explotación vía el colonialismo, que ya para el siglo XVI existía y consistía en la extracción de recursos del resto del mundo para beneficiar a los países, a las potencias coloniales. Entonces hay muchas razones por las que esta burguesía ya tenía cierto capital y ciertos valores, o sea, más bien por qué Europa ya tenía cierto grado de riqueza que pudo desatar posteriormente aún más riqueza. Y también podemos ver otras explicaciones, como por ejemplo las que ha popularizado Jared Diamond en libros como Guns, Germs and Steel, de que Europa ya tenía ciertas ventajas geográficas, climatológicas, etcétera, que hicieron que fuera más fácil para que ellos se desarrollaran posteriormente que otras sociedades que habían empezado antes. La idea que da Jared Diamond es por qué los barcos españoles llegaron a América y no más bien barcos incas o aztecas llegaron a España. Muy, muy buen libro, por cierto, altamente recomendado. Y también recomiendo mucho la literatura institucionalista. Tengo mis críticas, pero creo que de todas las diferentes ramas económicas son los que más se han preocupado por entender las causas del desarrollo. Claramente Pablo leyó lo que quiso escuchar. Seguimos. La clave es entender que estas ideas preceden a los estados benefactores europeos, que surgen hasta el siglo XX, de modo que la riqueza primero se crea y ya luego se puede distribuir. Lo contrario requiere autoritarismo. Muy interesante. Para empezar, esto es cierto. Los estados benefactores europeos surgen principalmente en la posguerra. Pero esta idea de que la riqueza primero se crea y luego se distribuye, esta es una frase que escucho así siempre, 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 de cualquier derechista con quien debato, en Twitter o en Facebook o lo que sea. Siempre. Y es absurda. Y les voy a decir por qué. Si uno ve datos de PIB per cápita de países europeos, por ahí de 1950, por ejemplo Suecia, todos estos países tenían un ingreso per cápita menores al de México ahora. Suecia tenía un ingreso per cápita en 1950 de más o menos $10,000. Estas cifras viniendo de los datos de Angus Madison, de su serie histórica, y usando la misma metodología, México actualmente tiene un ingreso como de 16,000. O sea, somos un 50-60% más rico que Suecia per cápita hoy. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa para no redistribuir? No nos da una. Yo el reto, el segundo reto que le tengo a Pablo es, dinos por favor, y esto no solo a Pablo, a cualquier derechista, dinos qué PIB per cápita necesitamos tener para empezar a redistribuir, para empezar a establecer un estado de bienestar. Y les apuesto a que si dicen 20,000, eventualmente cuando lleguemos a 20,000 van a decir, no, tiene que ser 30,000. Y cuando lleguemos a 30,000 van a decir, no, 40,000. Y el caso es que nunca vamos a llegar al punto en que podemos redistribuir. Siempre va a ser un escalón más alto. Y no solo que nos des un número, Pablo, justifica ese número. Dinos por qué este nivel de ingreso es necesario llegar antes de poder redistribuir, o más bien por qué otros países que han redistribuido teniendo ingresos más bajos, por qué eso no se aplica a México. Quisiera saber, te invito a que tengamos esta discusión. Seguimos. Así que sin duda hay que buscar las mejores formas de brindar oportunidades para todos, pero el orden de los factores es importante. Primero es necesario que avancemos culturalmente hacia la creación de riqueza, y eso lo hacen justo quienes son productivos, así partan de lo más profundo o con alguna ventaja. Aquí el problema, porque todo esto lo está pintando con
con esta idea de las virtudes burguesas. Tampoco entiende que estas virtudes burguesas no existían entre el proletariado en ese entonces. Y lo que él está queriendo hacer aquí es decir que todos los mexicanos necesitamos tener estas virtudes para superarnos. Y eso no es cierto. O sea, Europa se superó con un pequeño grupo burgués, de acuerdo a lo que él está diciendo. Porque en ningún momento McCloskey está argumentando de que estos valores burgueses llegaban hasta los estratos más bajos. Claramente no. Y en México, de alguna manera, ahora todos tenemos que tener estas virtudes burguesas. Más bien, yo le pregunto a la burguesía mexicana, de la cual incluyó a Pablo, ¿qué están haciendo? ¿Dónde está su gran emprendimiento? ¿Qué estás creando, Pablo? Yo veo más emprendimiento entre el proletariado mexicano que en lo que gente como tú escribiendo artículos baratos como este. No es posible que tú ganes más dinero escribiendo algo así que la gente que se está matando con 2 o 3 chambas, muchas de ellas informales, porque no hay de otra, y sin tener seguridades sociales ni derechos laborales, viviendo en la precariedad. Esa gente que se está matando por trabajar, mientras tú vives cómodamente escribiendo esta basura. Dime quién está emprendiendo más. Dime quién tiene estos valores de los que tú estás promoviendo. ¿Quién los está realmente aplicando en la vida cotidiana? ¿Tú o ellos? Sé honesto. Es clarísimo que el echaleganismo es una caricatura objetivista de todas las virtudes que producen riqueza en una sociedad y que el acto per se de echarle ganas puede no garantizar nada para una persona en lo particular. Obvio. Echarle ganas es solo una metáfora de la educación sentimental asociada a la creación multisecular de la prosperidad. Defender al echaleganismo es abrazar esa mitología y esa filosofía educativa. Desde luego, los enemigos del echaleganismo prefieren concentrarse en las apabullantes adversidades. Viven de inventar víctimas y victimarios, opresores y oprimidos. Prefieren 1000 veces ver a los pobres como entrenados del ogro filantrópico que emancipados por el esfuerzo. Vaya. Uno lee esto y uno pensaría que México, aún con los mismos datos que él está proporcionando en este artículo, no hay injusticia. Y eso es absurdo, absoluto absurdo. El decir que no hay víctimas, que no hay adversidades, que no hay oprimidos en México, es ridículo. Y siguiendo con esta bibliografía que le recomiendo a Pablo, léete un poco a John Rawls y léete un poco sobre su concepto del velo de la ignorancia, que dice que partiendo de una posición original, ¿qué sociedad es más justa que otra? ¿Cómo saber que una sociedad es más justa que otra? Y para Rawls la manera era, bueno, si estamos, repito, partiendo de esta posición original, donde no sabemos cómo vamos a nacer en esta sociedad. No sabemos. En México podríamos nacer en la Sierra Tarahumara o en un barrio popular de Chimalhuacán, como seguramente nació Pablo, o podríamos nacer siendo hijo de Carlos Slim. No sabes, ex ante no sabes. Antes de entrar a esta sociedad, antes de nacer en esta sociedad, no sabes cómo vas a entrar. ¿Te arriesgarías a nacer en esta sociedad sabiendo que podrías nacer en un barrio popular de Chimalhuacán? Versus una sociedad como Dinamarca, que les recuerdo, la sociedad con mayor movilidad social del mundo, que además es de las más más egalitarias del mundo, porque este mismo estudio del Foro Económico Mundial nota una correlación casi perfecta entre la desigualdad medida por el coeficiente de Gini y la movilidad social. Es decir, los países, ojo que el eje es inverso, los países con Gini más bajos, o sea, los más egalitarios, son los que tienen más movilidad social. ¿Ok?
Ya con esto en mente, comparemos una sociedad como la mexicana con la danesa. O si no quieren ir a ese extremo, comparémosla con la sociedad estadounidense. Ranking 27 en este índice. Uno de los países con menos movilidad social y con más desigualdad del mundo occidental. Comparemos una sociedad como la danesa con Estados Unidos. En la sociedad danesa tal vez no vas a nacer siendo Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. Pero el danés más pobre vive mucho mejor que el estadounidense más pobre. Porque el estadounidense más pobre no tiene seguridad social, no tiene seguro médico, no tiene derechos laborales. Y el danés sí. Entonces, partiendo de esta idea de Rawls, en nuestra posición original, fuera de la sociedad de Estados Unidos y de la de Dinamarca, ¿cuál preferirías tú nacer? Y creo que todos responderíamos Dinamarca, ¿no? Porque el riesgo de nacer como el danés más pobre te deja mejor que el riesgo de nacer como el estadounidense más pobre. ¿Ya? Así se mide la justicia. No bajo estas ideas de resentimiento, de buscar víctimas, de oprimir y de buscar opresores, que repito, este es el lenguaje del alt-right y el alt-left, que se quejan tanto del discurso woke de izquierda, que se quejan que la izquierda solo está buscando víctimas, etc. ¿Por qué? Porque esta gente no quiere atender los factores sistémicos, estructurales, que causan esa injusticia. No quieren mantener el status quo, un status quo que les conviene estar. Se benefician de ese status quo. Porque apuesto a que Pablo Magluf no llegaría a tener una columna en una revista si hubiera nacido en un barrio pobre, popular de Chimalhuacán. Eso se lo casi garantizo. Todas las vidas tienen sus adversidades. Las personas que logran superarlas sirven de ejemplo a su comunidad. Son esos 4 de cada 100 que logran transformar su realidad, su historia y la de su familia. Personas excepcionales, precisamente porque no se resignaron al marasmo de pesimismo y fatalidad que les ofrecen los desigualdólogos del pobrismo, cuya receta es López Obrador. Así como no sabemos la historia de Pablo, que seguro nació en un barrio popular de Chimalhuacán, no sabemos la historia de esos 4 de cada 100 que salieron del quintil más pobre y llegaron al más rico. Y es posible que la suerte tuvo mucho que ver en por qué esos 4 salieron y se superaron tanto. No necesariamente esos 4 de cada 100 fueron los más talentosos, los que más ganas le echaron. ¿Por qué? Porque la suerte tiene mucho que ver. Y la suerte implica cosas como aceptar que, por ejemplo, los factores familiares, tal vez esos 4 de cada 100 nacieron en una familia que les inculcaron valores de valorar la educación, buenos valores cívicos, etc. Versus alguien que hubiera nacido en una familia de drogadictos y alcohólicos. O sea, eso es suerte. Tú no escoges a tu familia. Puede ser que esos 4 de cada 100 nacieron en un barrio pobre, pero relativamente seguro. No todos los barrios pobres son violentos. Versus alguien que nació en un barrio violento, donde tal vez hubiera sido víctima de abuso y violencia, que tal vez hubiera sentido la tentación de unirse al crimen organizado. De nuevo, esta es suerte. Tú no escoges el barrio en el que naces y en el que creces a esa edad. O sea, es más, tu vida hasta los, ¿qué será? 15 años más o menos. ¿Realmente qué influencia tienes tú en tu vida en ese entonces? O sea, todo está determinado por factores exógenos a tus condiciones personales. Ahora, también, estos 4 de cada 100 tal vez eran más inteligentes que el promedio. Un coeficiente intelectual arriba del resto en ese quintil, pues también tú no escoges tu coeficiente intelectual. Naciste más inteligente. Estuviste en un entorno que de joven
logró que te desarrollara tu intelecto mejor que otros. De nuevo, todo eso es suerte. Todo eso es suerte. No tiene nada que ver que esos 4 de cada 100 lo hicieron por el echaleganismo. Como sea, echarle más ganas nunca está de más. En una de esas logramos librar el destino manifiesto de los cangrejos en esta gran cubeta que es la mediocridad mexicana. Mira, en esto sí estoy de acuerdo, echarle más ganas nunca está de más. No tengo nada en contra de que se inculque el trabajar más duro, el echarle ganas, como factor individual para su superación. Pero este es un argumento psicológico, no es un argumento económico. Lo que funciona para el individuo no necesariamente funciona para la sociedad. Y ese es el gran error de gente como Jordan Peterson, que se enfoca enteramente en factores individuales para después construir una narrativa social y económica que no tiene nada que ver y no tiene nada de evidencia en la vida real. Esta idea de que limpias tu cuarto antes de criticar el capitalismo. Eso es absurdo. Claro que puedes criticar el capitalismo. ¿Por qué? Porque es una crítica sistémica. Es una crítica al sistema. No necesitas tú tener ciertas condiciones personales para poder hacer esa crítica. Pero, repito, todo en este artículo, un artículo muy mal escrito, muy mal defendido intelectualmente, que en su segundo párrafo básicamente destruye su argumento original. Eso es lo que está abogando. Y es por eso que estoy haciendo este vínculo con las ideas del alt-right en Estados Unidos, que son muy similares. Y repito, se enfocan en asignar al individuo la causa de su éxito y su fracaso, no a los factores sistémicos. Y bueno, más viniendo de alguien que llegó a trabajar en el Centro Espinosa Iglesias, realmente, Pablo, no sé qué te pasó, no sé en qué momento te descompusiste, tal vez ya eras derechista de closet cuando estabas trabajando ahí, lo trabajaste ahí por necesidad, por querer proyectarte, pero no sé cómo es posible trabajar 6 años en una institución que ha hecho muy buen trabajo, trabajo muy buena calidad, muy buenos investigadores, que ha contribuido a tener debates ahora que hace tal vez una década no pintaban mucho. No sé qué pasó para que llegaras a escribir esto. Y me causa gracia que te contestó alguien del Centro Espinosa Iglesias, Marcelo de la Jara, alguien que conozco personalmente, es muy, muy buena persona, es muy inteligente, hace muy buen trabajo, definitivamente es alguien que tiene conciencia social y lo hace por amor al trabajo y el amor por estos valores. Estimado Pablo, pedir que se igualen oportunidades no se contrapone con pedir que las personas le echen ganas y tengan confianza en ellas mismas. Que haya una cancha pareja es lo que piden quienes están verdaderamente dispuestos a competir. Y le contesta Pablo una respuesta que no es respuesta, que no tiene con qué responder algo así. Entonces tú y yo estamos del mismo lado. No están del mismo lado. De ninguna manera están del mismo lado. Jamás alguien como Marcelo escribiría una nota tan absurda y tan barata como esta. O sea, ya ni siquiera absurda y barata, es asquerosa. O sea, realmente, esta es una nota asquerosa. Es una nota que demuestra la bancarrota moral de Pablo Magluf y de la gente que piensa como él. No hay de otra manera de describirla. Y dudo que la mayoría de la gente que trabaja en el Centro Espinosa Iglesias, como también en otras instituciones que se dedican a estos temas, Oxfam, demás, dudo mucho que escriban una columna así. Le contesta, promover este falso debate sí que le hace mal a México y alienta a quienes quieren que este país sea una gran hacienda y no una comunidad de ciudadanos libres. Y pues sí, o sea, la idea de tachar a tus enemigos como traidores a la democracia,
llamarlos despectivamente, es como anti... ¿cuál fue el término que usa? Anti-echaleganistas o etcétera. Bueno, desigualdólogos, esa es la palabra que estaba buscando, y anti-echaleganistas. Tacharlos de esta manera por el trabajo que están haciendo es no contribuir a un debate, o sea, porque en México no hay debates, eso es lo triste. Me gustaría mucho que Pablo se sentara con sus ex colegas y que tuvieran un debate público, televisado, para, para ver quién sale mejor, porque no creo que, citando a McCloskey, en comparación al volumen de datos estadísticos y econométricos que ha producido el Centro Espinosa Iglesias, sea comparable. Pero, repito, esto es la mentalidad de nuestra comentocracia liberal, que siempre lo diré en comillas, comentocracia derechista, conservadora, y que por un lado me alegro que Pablo haya producido una nota así, porque todos los demás, sus colegas comentócratas, al menos hacen el intento de no verse tan asquerosamente elitistas. Qué bueno que escribió una nota así, donde saca la casta, saca el cobre, se ve realmente cuál es la mentalidad de esta gente. Y aunque ellos no lo admitan, porque jamás lo van a admitir, solo basta ver quién comenta en sus tweets. Y ahí vemos, o sea, un artículo así de malo. O sea, aunque creas que o sea, aunque tengas simpatía con lo que está diciendo, pensar que este es un artículo bien escrito, cuando él mismo destruye su hipótesis en el segundo párrafo y la redestruye en el tercero, y pensar que esto es un gran artículo, ver una respuesta como esta, esto te dice la clase de gente que atrae Pablo Magluf. Y no necesita decirnos que sea liberal o que sea conservador. Aquí vemos, solo vean, métanse a los perfiles de la gente que lo sigue y ahí van a ver. Y repito, esta tendencia de asignarle el éxito o el fracaso en la vida a los individuos sin atacar las estructuras, sin atacar los factores sistémicos, es un discurso de élites, es un discurso de derecha, es un discurso que tiene en común gente como Pablo, gente como sus demás comentócratas liberales, con muchos de la extrema derecha en el mundo anglosajón. Y es el mismo lenguaje que están usando. Y es, al fin de cuentas, un mensaje dirigido al anti-López Obradorismo, que yo siento que se le puede tener tantas críticas desde la izquierda por lo que no ha hecho, por el fracaso que ha sido sus políticas versus su agenda, o al menos la retórica de su agenda. Pero al fin de cuentas, la crítica que hacen ellos tiene como implicación que la gente que votó por AMLO lo hizo pues por pendejos, por estúpidos. Nunca critican, y hice un video también, voy a poner el link en la descripción de donde critico pues ahora el amor que le tienen muchos de los comentócratas liberales, León Krause, Héctor Aguilar Camín, Carlos Elizondo, a Joe Biden, porque lo están pintando como un gran guerrero progresista, cosa que no es. De ninguna manera Biden es progresista. Pero lo quieren pintar como progresista para como que dar la idea de que se puede ser progresista sin ser populista. Y no se dan cuenta que la agenda de gente como Biden, la agenda pues neoliberal, tanto en Estados Unidos como aquí, es la que causa este tipo de... O sea, la desigualdad genera muchos problemas sociales. O sea, hay cualquier cantidad de estudios. Les recomiendo un libro llamado The Spirit Level, que es muy bueno. Voy a poner el link también abajo en la descripción, que demuestra cómo
muchos factores, muchos indicadores socioeconómicos están relacionados a la desigualdad. O sea, no es solo un asunto de resentimiento, como gente como Pablo, como gente como Sergio Sarmiento, en una reciente entrevista debate con Viridiana Ríos mencionó. No es asunto de resentimiento, no es un asunto exógeno a otras condiciones económicas. Incluso ha habido estudios de instituciones nada chairas, como la OECD, donde demuestran que incluso la desigualdad impacta el crecimiento económico. O sea, si eres de los que dice que hay que crecer antes de redistribuir, pues te debería de importar este tipo de estudios. Te debería de importar que hay un vínculo entre la desigualdad y el crecimiento. Y también, yo creo que independientemente de tu ideología política, te debería de importar el hecho de que sociedades desiguales tienden a tener problemas políticos, tienden a tener votantes que se van por demagogos, tanto de izquierda como derecha. Esa es la razón por la que tantos mexicanos votaron por AMLO. Y es la razón por la que una oposición en México, completamente desajenada a los problemas nacionales y los problemas sociales, que no les importa a su gente, por eso es que, aún con casi 3 años de López Obradorismo y todos los fracasos que ha traído al país, siguen votando Morena. Es por eso que un país mucho más rico, mucho más educado que nosotros, Estados Unidos, votó por Trump en el 2016, o como un país como el Reino Unido votó por Brexit ese mismo año. Este tipo de comportamiento electoral no es exógeno a la desigualdad, no es exógeno a la desesperación de gente que vive en un país donde sabe que tiene que un pobre en tu país tiene 3/4 partes de probabilidad de nunca salir de la pobreza. Y si bien hay un poco más movilidad social en sociedades occidentales libremercadistas como Estados Unidos y el Reino Unido, comparado a otras sociedades, sigue siendo muy baja. Y eso explica por qué jamás tendrías a alguien como Trump ganando en Dinamarca o en Noruega. O sea, el apego al populismo se da por condiciones económicas. Y eso es lo que esta gente no quiere admitir. Más bien quiere mejor pintar a que es un voto estúpido, de gente ignorante, de gente sin valores y sin cultura. Y jamás aceptar que el problema está en el modelo. Y que si no cambiamos ese modelo, si no atacamos los factores estructurales, vamos a tener populistas por mucho, mucho tiempo. En fin, la desigualdad y la movilidad social no es cuestión de envidia, no es cuestión de ser resentido. Más bien, uno cuando lee un artículo como este de Pablo, lo único que queda decir es que el resentido por la realidad eres tú. Gracias por ver este video. Si les gusta, denle like, compártanlo, suscríbanse. Es un canal nuevo y les agradezco todos los nuevos suscriptores. Y les prometo que va a haber más contenido así, tanto en español como en inglés. Así que gracias por ver.